Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestras lecciones de cabeza y cuello, hoy vamos a hablar de la región posterior del cuello. En esta imagen les traigo a Paul-Jules Tilliard, quien ha dejado su epónimo a un triángulo que vemos en la región posterior del cuello, formado por los oblicuos y el recto mayor. En él podemos ver a la arteria vertebral. La región posterior tiene una forma cuadrilátera y que va a tener los siguientes límites. En la parte superior, desde la protuberancia occipital externa, siguiendo por las líneas nucales, hasta el borde lateral del trapecio. El límite inferior va a estar dado por la séptima vértebra, la apófisis espinosa, hasta la articulación acromioclavicular. Y los laterales por el borde lateral del trapecio. Entonces esta región tiene una forma cuadrilátera y que va a tener dos porciones. Una porción superior que va a estar formada por el cuero cabelludo y otra porción formada por la piel. En esta imagen tenemos que el cuello es de forma cilíndrica, que va a unir la cabeza con el tronco, y para fines didácticos se ha dividido al cuello en una región anterolateral y en una región posterior. Entonces los límites superior, las líneas nucales superiores, el límite inferior, una línea trazada de la apófisis espinosa de la séptima a la articulación acromioclavicular. Y lateral, como hemos indicado, el borde lateral del trapecio. La región posterior o región nucal va a estar comprendida por la piel. En la piel vas a tener un segmento superior que va a estar formado por el cuero cabelludo y una porción inferior que es la piel propiamente del cuello y que tiene abundantes glándulas sebáceas. Debajo de la piel vamos a encontrar un tejido celular subcutáneo, es grueso y espeso con abundantes trabéculas. Aquí suele presentarse la jiba cervical y debajo del tejido celular vamos a encontrar la fascia superficial representada por la fascia del trapecio. Debajo de la fascia del trapecio vamos a encontrar planos musculares. Un primer plano muscular que va a estar dado por el músculo trapecio. Este músculo trapecio ha sido descrito en miembro superior de la región del hombro. En un segundo plano va a estar constituido por el músculo espléneo elevador de la escápula, los romboides, ya a nivel del tórax, y el serrato posterior superior, que es parte del tórax. En un tercer plano comprenden los músculos complejo mayor y menor y el transverso del cuello. Y en un cuarto plano profundo está formado por los músculos rectos y oblicuos. Estos músculos son denominados músculos intrínsecos porque son propios de la región del cuello. El resto que hemos citado son extrínsecos porque vienen de la cabeza o vienen del tórax. Y finalmente tenemos un plano óseo que va a estar formado por la columna vertebral en el segmento cervical con las 7 vértebras cervicales. Entonces empecemos del plano profundo con las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son en número de 7, empezando por el atlas, el axis y tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra. Esta columna cervical va a tener una convexidad anterior al cual vamos a denominar lordosis cervical. Esta es una vista lateral en la cual vamos a ver por delante el cuerpo, por detrás las apófisis espinosas y los orificios de conjunción para la salida de los nervios cervicales. En esta vista anterior vemos al atlas, axis y las demás vértebras. Entonces tenemos que estudiar cuáles son los componentes de una vértebra. Una vértebra va a tener los siguientes componentes. Por delante va a estar el cuerpo,
que es un segmento cilíndrico óseo, y por detrás un arco, formado por las láminas, por los pedículos, y adyacentes a este arco vamos a ver la apófisis transversa y las apófisis espinosas. Entonces vemos acá el cuerpo, el pedículo, las apófisis transversas, las apófisis articulares, las apófisis espinosas y la lámina. Aquí también podemos ver las características principales de una vértebra: el cuerpo, el pedículo, las dos láminas, la apófisis espinosa y las apófisis transversas. Entonces un segmento anterior del cuerpo y un segmento posterior. El arco está formado para proteger y recibir a la médula espinal. Vamos a dividir a las vértebras cervicales en típicas y atípicas. Las vértebras típicas son las siguientes. El cuerpo tiene una forma cuadrilátera, transversalmente de mayor longitud que en sentido antero-posterior. Su pedículo es corto, que va a estar unida a la apófisis transversa. Las láminas son verticales oblicuas. La apófisis espinosa de las primeras 6 vértebras son bitubercular y el orificio vertebral es de forma triangular. Esa es la característica de la vértebra. Se va a asemejar al conducto vertebral de las vértebras lumbares. Las apófisis transversas van a tener un orificio transversario por el cual va a transitar la arteria y la vena vertebral a partir de la sexta hacia la primera. Las apófisis articulares son planas, elípticas, que van a mirar hacia atrás y hacia arriba, y las inferiores hacia adelante y hacia abajo. Y con respecto a las apófisis transversas, las primeras, como el atlas y el axis, son más que todo el atlas es unitubercular. En cambio aquí las apófisis transversas son bitubercular, anterior y posterior. Las anteriores van a servir para la inserción de los músculos escalenos y las posteriores para el músculo esplenio y elevador de la escápula. Entonces esas son las características. Podemos agregar que aparte de que el cuerpo es de forma cuadrilátera, en la cara superior vamos a encontrar unas elevaciones o ganchos de formas semilunares. Y las vértebras atípicas quiere decir que no tienen el común denominador del cuerpo y un arco posterior con sus apófisis transversas y espinosas. Entonces el atlas es la primera vértebra cervical que va a carecer de cuerpo vertebral. Se la ha denominado atlas precisamente porque en la mitología griega Atlas es castigado por sostener una esfera, que es el universo. Entonces este atlas va a sostener a la cabeza ósea. El atlas va a estar dividido en 2 arcos, uno anterior y posterior, y 2 masas laterales. El arco anterior es corto, tiene una tuberosidad anterior en su cara anterior y en su cara posterior tiene una faceta articular labrada en cilindro, un borde superior y un borde. El arco posterior es de mayor dimensión. En su segmento lateral van a presentar 2 canales. Estos canales sirven para entrada de la arteria vertebral hacia la cavidad craneal. Y el segmento medial es oblicuo hacia abajo y hacia afuera y va a terminar en una tuberosidad. Las masas laterales están formadas por las apófisis articulares. La apófisis articular superior, estas masas laterales tienen forma cuboidal, una cara anterior, una cara medial, lateral, posterior, superior e inferior. La cara superior va a ser una superficie articular que tiene la forma de una plantilla de zapatilla, es decir, va a tener una estrechez que va a dividir en un segmento anterior y posterior. Es cóncavo en segmento de cóndilo o elipsoidal. La cara inferior es una superficie articular casi plana, elíptica. En la cara interna vamos a ver una tuberosidad que va a servir para la inserción del ligamento transverso.
Y de la cara lateral van a nacer las apófisis transversas, que tienen una raíz anterior y posterior que va a formar el orificio transversario por donde transita la arteria vértebra. Y finalmente las apófisis transversas, que son unituberculares. Esto es una vista superior, una vista inferior. Aquí podemos ver la articulación que tiene el atlas con la apófisis odontoides. Aquí podemos observar el ligamento transverso que va a separar un segmento anterior articular y un segmento posterior medular. Entonces esta articulación es una articulación trocoide. En el tubérculo anterior se va a insertar el músculo largo del cuello. Literalmente esta es una pregunta de examen. Y en la parte posterior del tubérculo posterior se van a insertar el músculo recto posterior menor de la cabeza. El axis es otra vértebra atípica y se la ha denominado así porque va a tener un eje que va a pasar por la apófisis odontoides y el cuerpo de esta vértebra. En la vértebra va a tener ya un cuerpo de cuya porción superior se va a desprender ascendiendo una prolongación ósea que se denomina apófisis odontoides. Odontoides quiere decir forma de diente. Y la cara inferior va a ser articular. Los pedículos son cortos, robustos. Las apófisis transversas, las láminas son cuadriláteras oblicuas. Las apófisis espinosas son bitubercular y las apófisis transversas van a tener el orificio transversario y ya van a ser bituberculares. ¿Qué es lo importante de la apófisis odontoides? Esta apófisis odontoides tiene una cabeza, un vértice y un cuello que lo va a unir al cuerpo. Sus dos caras, la cara anterior y la cara posterior, son articulares. Son segmentos de cilindro que se van a articular anterior con el arco anterior del atlas y el posterior con el ligamento transverso. El vértice va a ser punto de inserción del ligamento occipito odontoideo. La apófisis espinosa va a tener dos puntos de inserción para el oblicuo inferior de la cabeza. Entonces esas son las características más importantes. Aquí están las apófisis articulares superior e inferior. Son planas, elípticas, por lo tanto van a formar artrodias. En la región posterior del cuello vamos a tener, como habíamos indicado, músculos extrínsecos del dorso, que son el trapecio, el dorsal ancho, el elevador del scap, el romboides mayor, romboides menor, serrato menor superior. Y músculos propios, que son el esplenio, el rector de la columna, los transversos espinosos y los músculos cortos profundos. Vamos a tener en la región propiamente cervical los músculos profundos y van a ser los músculos oblicuos, superior, inferior, y los músculos rectos, menor y mayor. Entonces aquí entre el músculo recto posterior mayor y el oblicuo superior e inferior van a formar el triángulo de Tiliaco, donde va a emerger el primer par nervioso de la rama cervical C1 y por debajo el nervio occipital. Entonces hablaremos de las inserciones del músculo. El músculo recto posterior mayor es este. Se va a insertar por debajo en una fosita lateral de la apófisis espinosa del axis y por arriba se va a insertar en la línea curva occipital inferior o nucal inferior y en las rugosidades adyacentes. Aquí podemos ver la línea nucal superior y aquí la línea nucal inferior. Va a estar inervado por el primer ramo cervical. Por aquí va a salir el primer ramo cervical. Su acción es llevar hacia atrás la cabeza y cuando se contrae lateralmente va a llevar a un lado la cabeza. Luego tenemos el músculo recto posterior menor. Se va a insertar abajo en el tubérculo posterior del atlas y por arriba en el tercio interno de la línea curva occipital inferior o nucal inferior. Igual está inervado por el nervio primer cervical o las ramas posteriores. Su acción es extensor de la cabeza.
Luego tenemos los músculos oblicuos. El oblicuo inferior o mayor se va a insertar por debajo en la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. Este es el atlas y este es el axis. Y se va a dirigir transversalmente de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Está inervado por el nervio occipital mayor. Su acción es hacer girar la cabeza hacia un lado que se contrae. El otro músculo es el oblicuo superior. Este oblicuo superior se va a originar en la apófisis transversa del atlas y se va a dirigir hacia el occipital y se va a insertar en el tercio externo de la línea curva occipital inferior o nucal inferior. Entonces, tanto el oblicuo superior y el oblicuo inferior, también llamado mayor, van a formar el triángulo por donde va a emerger el primer ramo y por debajo el nervio occipital. En un plano más superficial vamos a encontrar los músculos espléneos de la cabeza y el esplenio del cuello. Aquí está representado en verde. El esplenio de la cabeza se va a insertar en las vértebras cervicales, tercera hasta la séptima, en sus apófisis espinosas. Además de las 3 o 4 primeras vértebras torácicas, en este segmento, 3 o 4, y van a ascender de forma oblicua y se van a insertar arriba en la mitad externa de la línea nucal superior. La inserción de los dos músculos espléneos van a dibujar un triángulo, el triángulo de los espléneos, y ya vamos a encontrar al músculo complejo. La acción de este músculo va a ser llevar hacia atrás la cabeza, es decir, va a ser extensor del cuello. Y va a estar inervado por el nervio occipital mayor y los cervicales del 3 al 4. En la parte inferior acá podemos ver al músculo esplenio del cuello, y este esplenio del cuello va a tener origen en las apófisis espinosas torácicas a partir de la tercera a la sexta vértebra torácica. Entonces, de la tercera a la sexta. De la primera a la tercera corresponde al esplenio de la cabeza y de la tercera a la sexta corresponde al esplenio del cuello. Van a ascender lateralmente al esplenio de la cabeza y se van a ir a insertar en las apófisis transversas del atlas, axis y de la tercera vértebra cervical. Estos músculos van a estar inervados por las ramas posteriores, tanto de las últimas cervicales como de las primeras torácicas. En ese triángulo formado por los esplenios de la cabeza van a estar los músculos semiespinosos o complejos. Entonces este músculo es un músculo ancho, grueso, situado en la parte medial al músculo esplénico. Por abajo se van a insertar en el vértice de las apófisis transversas de las 5 o 6 primeras vértebras dorsales. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. En la base de las apófisis transversas de las últimas cervicales. Cuarta, quinta, sexta y séptima. Y en las apófisis espinosas de la séptima vértebra y de la primera dorsal. Aquí se puede ver esa inserción. Por arriba se va a insertar en las rugosidades comprendidas entre las dos líneas curvas, la línea curva superior, occipital superior o nucal superior y la línea nucal inferior. Está inervado por los nervios cervicales tercero, cuarto y quinto y por el nervio occipital mayor, especialmente este segmento superior. Cuando se contraen los dos músculos, produce un desplazamiento de la cabeza hacia atrás, es decir, es extensor de la cabeza. Lateralmente y por detrás del esternocleidomastoideo vamos a tener el músculo longísimo de la cabeza o complejo menor. Este sería el complejo mayor, el complejo menor, el semiespinoso y el longísimo. Este músculo tiene forma fusiforme, es alargado, delgado. Por abajo se va a insertar en el ángulo duino de las apófisis transversas y las apófisis articulares
de las vértebras cervical 4, 5, 6, 7 y la primera vértebra dorsal. Por arriba se van a insertar en el vértice y en el borde posterior de la apófisis mastoides. Va a estar inervado por el nervio occipital mayor y los 3 primeros nervios cervicales. Su acción es llevar hacia atrás la cabeza y cuando se contrae unilateralmente va a llevar la cabeza hacia un lado. Luego vas a tener el longísimo del cuello, que es un músculo inferior al que hemos indicado. También tiene forma alargada, fusiforme. Se va a insertar en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras dorsales o torácicas, y hacia arriba se va a insertar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales, es decir, de las C3, C4, C5, C6 y C7. Están inervados por los nervios cervicales y primeros dorsales. Su contracción va a permitir extender la columna y la contracción aislada va a inclinar hacia un lado correspondiente. Ahora describimos al músculo elevador de la escápula, antes llamada angular del omóplato. Es un músculo delgado, fusiforme, que va a ir de la escápula a las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras cervicales. Por abajo se va a originar en el ángulo superior de la escápula y en el borde medial por encima de la espina de la escápula. Va a ascender diagonalmente hacia la columna cervical y se va a insertar en forma escalonada en los tubérculos posteriores de las vértebras cervical, el atlas, el axis y la tercera, cuarta, quinta cervical. Va a estar inervado por el nervio del elevador y de los romboideos. Es ramo del plexo cervical. Su acción va a ser llevar hacia arriba, por eso se denomina elevador de la escápula, por lo tanto lleva hacia arriba la escápula y hace rotar a la escápula. Finalmente tenemos en este segmento de la región posterior los nervios raquídeos posteriores. Si nosotros recordamos, un nervio raquídeo está formado por una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. Y la unión de estos dos va a formar los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos a su vez se van a dividir en un ramo anterior. Los ramos anteriores de los nervios cervicales van a formar el plexo cervical, desde cervical 1 hasta el 4, y a partir del 5º, 6º y 7º van a formar el plexo braquial. Entonces los ramos posteriores más importantes son el primero y el segundo. El primer ramo posterior o nervio suboccipital va a ser la rama posterior del primer nervio cervical que sale del conducto vertebral entre el occipital y el atlas, el arco posterior, por dentro de la arteria vertebral y va a salir por lo tanto por el triángulo de Tiriac. Entonces va a emitir 2 ramos, un ramo muscular que va a ir a inervar a los músculos rectos y oblicuos y un ramo anastomótico con el segundo cervical posterior. El segundo nervio cervical posterior se llama occipital mayor, para diferenciarse del occipital menor que va a venir del plexo cervical. Esta rama posterior se la ha denominado nervio occipital de Arno, que va a salir del conducto vertebral entre el atlas y el axis. Se dirige hacia arriba después de haber cruzado el borde inferior del músculo oblicuo mayor o inferior. Y en su recorrido, aquí está, va a dar ramos anastomóticos que se van a anastomosar con el primero, acá está el primer nervio cervical, y con el tercer nervio ramo anastomótico. Luego va a dar, por supuesto, ramos musculares para el complejo esplenio y trapecio. Y va a dar un ramo terminal para la región occipital. Aquí está la región occipital y este es el ramo terminal.
Y finalmente tenemos el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Sus ramas posteriores van a inervar a los músculos complejo, transverso, espinoso. La correlación anatomoclínica es muy importante. En esta región posterior se va a manifestar la neuralgia occipital de Arnold, y esto se debe a que el nervio occipital mayor de Arnold, que va a inervar la parte posterior del cuello y de la región occipital, puede sufrir alguna lesión o compresión. En este caso, los nervios occipitales están inflamados o lesionados. Puede existir un dolor. Este es el área dolorosa que a la exploración física semiológica vamos a despertar dolor al comprimir esta región suboccipital. Es muy importante diferenciarlo de la migraña o de las cefaleas comunes. ¿Cuál es la sintomatología de la neuralgia occipital de Arnold? El dolor de tipo punzante y ardor comienza en la base de la cabeza aquí y se irradia al cuero cabelludo. Puede ser en un solo lado o en ambos lados. Generalmente es unilateral. Además de eso va a haber algunos síntomas complementarios que son dolor de los ojos, la sensibilidad a la luz, la sensibilidad dolorosa en el cuero cabelludo y dolor a la flexión y extensión del cuello. Entonces, el dolor es de tipo punzante y ardor. Entonces aquí vemos la emergencia del nervio occipital mayor de Arnold, su recorrido. Y el tratamiento puede ser a veces simplemente hacer un bloqueo encontrando el triángulo de Tillaux y bloqueando con silocaína. O por el contrario, se puede hacer un corte del nervio para solucionar el problema de esta neuralgia. Las causas son traumatismos, tensión del cuello, osteoartritis de las vértebras atlas y axis, tumores del cuello, enfermedades del disco vertebral, infecciones, gota, diabetes e inflamación de los pasos. Muchas gracias. Esta práctica es breve. Espero que sigan haciendo sus atlas.